caminando por Mesoamérica este lunes 23 de marzo del 2015, llegando a través de su radio KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM en el norte de San Diego, 99.5 en Raycrest, en China Lake, y también a través del www.kpfk.org, caminando por Mesoamérica, aquí en su radio KPFK. Bienvenidos a esta nueva edición. Queremos recordarle, querida comunidad, que el miércoles 25 de marzo, este miércoles que viene, estaremos realizando un especial durante todo el día para poder hacer memoria y también traer a colación las temáticas sobre lo que se refiere a emigración, inmigración y la migración de las comunidades dentro y fuera de los países. Es muy importante que recordemos que el 25 de marzo fue una de las movilizaciones más grandes que se han dado en la historia del país del norte, en donde se arrojaron más de 1,5 millones solo aquí en Los Ángeles, California, y la sumatoria pues ahí se quedó en veremos. Nunca se llegó a la conclusión de decir exactamente cuál había sido la capacidad de movilización de todo el emigrante, pero aquí estamos de nuevo trayéndole a ustedes esa fecha memorable donde todo el pueblo inmigrante dijo presente. No hubieron barreras ni racismo, fue únicamente una voz, y la voz era poder pedir una reforma migratoria justa y comprensiva para todas las comunidades. Vemos con pena que no se dio, que muy difícil se vaya a dar y que definitivamente los esfuerzos se fueron diluyendo. Pero estaremos aquí presentes al lado de ustedes, querida comunidad, tratando de hacer esa conciencia y también tratando de acompañarlos en este devenir por la vida aquí en el país del norte. Caminando por Mesoamérica, comprometidos con traer esa voz que nos dice lo que sucede en cada una de las comunidades al sur de esta frontera. Esta noche nos vamos a detener de nuevo en el país de Guatemala para hablar con Byron Garós de la organización Ser y Shim, que es un centro para estudios rurales, y también la Alianza para la Vida. Ellos tuvieron el día de hoy una conferencia de prensa respecto a unos activistas, a unos compañeros que están detenidos, y para eso pues tenemos a Byron en línea. Byron, ¿nos podrías explicar realmente qué es lo que sucedió en la conferencia de prensa que se realizó el día de hoy? Claro que sí, buenas noches. Efectivamente, hoy por la mañana tuvimos una conferencia de prensa, las organizaciones miembros de la Alianza por la Vida, para manifestar y exigir manifestar nuestra preocupación por la injusta detención de 3 compañeros líderes comunitarios de Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango. Ellos son Francisco Juan Pedro, Sotero Alberto Villatoro Hernández y Arturo Pablo Juan, quienes fueron detenidos hace 26 días. Están encarcelados injustamente por defender el agua, la vida y el territorio, y fueron trasladados desde Huehuetenango a la ciudad de Guatemala. Además, el juez que llevaba este caso se inhibió
de seguirlo conociendo, se excusó de seguirlo conociendo. Entonces ahorita hay un impasse porque no se ha nombrado nuevo juez y ellos siguen detenidos injustamente aquí en el preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala. Los delitos que a ellos se les imputan, pero realmente aquí lo que se ha visto es que estas acusaciones responden a los intereses de una empresa española, Hidro Santa Cruz, quienes tienen interés en construir una hidroeléctrica allá en Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango, pero debemos recordar que hace 4 o 5 años hubo una consulta comunitaria allá en Santa Cruz Varillas, una consulta comunitaria donde el 99% de la población dijo que no estaban de acuerdo con la construcción de esa hidroeléctrica. Entonces, lo que ha habido es el irrespeto de los derechos del derecho de la gente a decidir de esa consulta. La empresa ha seguido con sus planes de construir la hidroeléctrica a pesar del rechazo que ya se manifestó ahí. Entonces lo que hay, pues obviamente la criminalización de la lucha de los movimientos populares y del legítimo derecho que tienen las poblaciones, las comunidades a decidir sobre los proyectos que se van a ejecutar en sus territorios. Entonces aquí realmente lo que hay es esa violación del derecho de consulta establecido tanto en el Código Municipal de Guatemala como en el Convenio 169. Hay una continuidad en todos estos hechos con respecto a los activistas del medio ambiente, de la soberanía alimentaria, de la preservación del agua, la no extracción de los materiales a cielo abierto, y ha sido una constante en el país de Guatemala y no se ha logrado definitivamente poder trazar o establecer algún método para poder ejercer más presión, Byron, o definitivamente podríamos decir que ya es la impunidad total a la que se está enfrentando la comunidad indígena. Pues eso parece. Mira, hay algunos avances, pero muy pocos. Por ejemplo, hace poco se declaró inocentes a comunitarios o no responsables de los hechos que les acusaba a comunitarios de La Puya, donde también hay otro conflicto minero. Pero en términos generales sí vimos que se ha acrecentado esta criminalización, el seguimiento, la persecución tanto a mujeres como hombres líderes comunitarios. Esto hay un contubernio, eso hay que decirlo así claramente, entre el sistema de justicia, y esto entre comillas, lo del sistema de justicia en Guatemala, y los intereses de las empresas nacionales y transnacionales. Son los embates del neoliberalismo, esta nueva forma de acumulación por despojo. Recordemos que a las comunidades indígenas se les despojó hace mucho tiempo de las mejores tierras, de las tierras fértiles, productivas, y prácticamente se les envió a vivir a las laderas. Pero ahora que resulta, bueno, siempre han estado ahí minerales y metales valiosos y preciosos, pero ahora hay interés en extraerlos, entonces se les está persiguiendo ahí en esas montañas, a esas laderas donde la población se dirigió. Entonces hay movilización social, hay marchas, hay protestas, pero el problema es que el sistema está a favor de los intereses de las empresas transnacionales por la visión que ellos tienen de lo que debe ser el desarrollo, que es la explotación de los recursos naturales en Guatemala, del agua, de los monocultivos, y que no dejan mayor beneficio al país ni a los territorios de estas poblaciones. Entonces la cosa sí se ha acrecentado, la lucha se mantiene, parte de eso es la conferencia de prensa que nosotros dimos hoy para apoyar a estos 3 líderes comunitarios y a sus familias que están lejos de ellos, que están sufriendo también porque están injustamente presos. Hay definitivamente la necesidad de que se vayan estimulando más comunidades alrededor de esto, porque vemos con mucha atención que, por ejemplo, tú mencionabas La Puya, era una lucha local muy focalizada, y está también en el caso de los compañeros de Huehuetenango, también está focalizado, y no se logra empatar estas presiones que deben de ir hacia el gobierno. ¿A qué se debe eso, Byron? Mira, sí hay intentos, la verdad que
sí hay intentos de diversas organizaciones y movimientos sociales de aglutinar todas estas luchas, de que no se den aisladamente y que se pueda hacer un frente común. Acaba de haber recientemente en Guatemala, la semana pasada terminó un encuentro continental contra la minería y por la soberanía popular, donde ahí confluyeron muchos de estos casos que, si no todos diría yo, los que mencionaste, los que más están afectando abiertamente a la población en Guatemala y donde hay más rechazo, coincidieron en este encuentro continental precisamente para intercambiar experiencias, conocer, coordinar también experiencias de otros países que se ven afectadas también por la minería. Entonces los procesos de hacer un frente común sí existen, las iniciativas se están dando. Lo que pasa es que también es muy difícil para comunidades que están siendo afectadas pues por la violencia, por la delincuencia y también por la pobreza. Hay crisis en Guatemala, hay una crisis enorme, entonces la gente se preocupa por el día a día, por lo cotidiano, el tratar pues de coordinar siempre se hace, pero es complicado y muy difícil, pero sí, o sea, hay intentos que son un poco lentos, que seguramente van a llevar más tiempo y que precisamente pasan por la posibilidad de que puedan manifestarse conjuntamente todos estos movimientos. Todavía falta un poco, hay que seguir en la articulación de la lucha, de los esfuerzos y de tener claro que las poblaciones no es que se opongan al progreso, ¿verdad?, o al desarrollo, sino que el problema es que no se den beneficios para las comunidades, hay deterioro del bosque, del agua, el país está recibiendo muy poco en concepto de la extracción minera, si es que ese fuera el caso, aunque las poblaciones dicen que el problema no es de regalías, simplemente no quieren que se destruyan sus territorios, que se destruyan sus bosques y las montañas que durante tanto tiempo ellos han conservado. Entonces, opciones para la lucha comunitaria sí hay iniciativas, pero esto también lleva un poquito más de tiempo para esta articulación. ¿Cuál sería la clase de presión que se podría pensar sería lo más idóneo? Partidos políticos, ¿y de qué manera la comunidad en el exterior podría participar, Byron? Porque aquí hay cuestiones bien puntuales y estabas hablando de la cuestión de la economía, estabas hablando de la situación que se da en cuanto a la violencia, estabas hablando también de la cuestión de la distancia y muchas veces de la falta de trabajo, ¿no? Y eso se ve como que si es prácticamente todo un plan orquestado y que hay que combatirlo. ¿Cómo la comunidad que vive en el exterior puede apoyar o qué puede hacer para pronunciarse en ese sentido, Byron? Bueno, sí, sobre los partidos políticos, pues sabemos, la mayoría de partidos políticos acá son de derecha. De hecho, los que tienen mayores opciones en las próximas elecciones al momento parece que siguen siendo los de derecha, y esto por la perversión que hay en la ley electoral y de partidos políticos. Las leyes, las reglas están hechas para beneficiar a los que tienen más plata. En realidad, aunque se supone que hay un límite a la campaña electoral, a los recursos financieros que se invierten ahí, eso no es cierto, ¿no? Los partidos de derecha tienen infinidad de recursos que invierten en la campaña y en programas clientelares. La representación de la izquierda, pues lamentablemente, y luego de tantos años de violencia y de represión, sigue siendo marginal de alguna manera y tampoco cuenta con los recursos económicos para poder hacer frente a los partidos de derecha. Acerca de cómo pueden los guatemaltecos, las guatemaltecas que viven en el extranjero apoyar estas luchas, pues precisamente iniciativas como esta que tú estás teniendo ahorita, esfuerzos como este de compartir la información, de que los compatriotas allá en el extranjero tengan claro qué es lo que está pasando y se involucren también, eso sería lo ideal. Creo yo que pues más allá de eso, el lograr el voto de los residentes guatemaltecos en el extranjero, también eso sería importante. Son personas que sostienen en buena medida este país con las remesas y otros flujos de servicios, de bienes a Guatemala, pero por lo mismo, ¿verdad?, dado ese voto que pudiera cuestionar a las personas acá en el gobierno que tienen estas prácticas, eso no se ha logrado ahí en el Congreso, ¿verdad? No van a cambiar las reglas, como ellos dicen, locos seríamos si cambiáramos las reglas, la ley electoral y de partidos políticos cuando nos beneficia, ¿no? Pero yo sí creo entonces que de parte de los guatemaltecos, las guatemaltecas en el extranjero, mantenerse informados, mantenerse al tanto de lo que sucede en el país, compartir información y manifestarla de alguna manera, de acuerdo con lo que está pasando, porque en realidad, por mucho que las personas estén trabajando bastante